Inés Capdevila desde la redacción de La Nación con información con referencia a los rehenes argentinos en manos de Hamás. Inés, buen día. Exactamente, buen día Horacio, ¿cómo estás? Hace apenas unos minutos el grupo terrorista Hamás anunció que el jueves próximo, pasado mañana, va a entregar los cuerpos de 4 rehenes muertos a Israel como parte del cese al fuego gestado hace ya varias semanas. Entre esos cuerpos, según un vocero del grupo terrorista, estarían los cuerpos de quienes vemos acá, Shiri, Kfir y Ariel Vivas, la mamá y sus 2 hijos de origen argentino que fueron secuestrados el 7 de octubre y a partir de ahí nunca más se supo si estaban vivos o muertos. A mitad del año pasado, Hamás dijo que habían muerto en uno de los bombardeos de Israel, pero el gobierno israelí no lo confirmó, de la misma forma que no confirma en este momento la información lanzada hace apenas unos minutos por Khalil al-Haya, un vocero de Hamás. Bien, recordemos que el padre de esta familia también había estado secuestrado, que recuperó la libertad y que desconocía la situación de su familia hasta esta información que vos decís no está confirmando el gobierno de Israel. No lo confirma, sí en las últimas horas el gobierno de Israel había dejado trascender que tenía muchísima inquietud sobre la posibilidad de que los Vivas estuvieran efectivamente entre los 4 cadáveres que van a ser entregados el jueves próximo. De los casi 15 rehenes que quedan por entregar, hay 14, 6 rehenes con vida que van a ser entregados el sábado próximo, según también anunció hace unos minutos Hamás, y 8 rehenes que murieron. 4 van a ser entregados el jueves próximo y finalmente los últimos 4 cadáveres van a ser entregados seguramente la semana que viene. La inquietud es que el jueves próximo, pasado mañana, finalmente sepamos cuál ha sido el destino de los 2 chiquitos Vivas y de su mamá. Tremendo. Ciudadanos argentinos, hasta ahora rehenes de Hamás, probablemente, según lo que dice Inés, asesinados. Ciudadanos argentinos. Gente que se olvida, desconoce, mira por otro lado, pero ciudadanos argentinos fueron secuestrados y probablemente hayan sido asesinados. Inés, vamos a hablar de Trump y el otro conflicto grande que preocupa a gran parte de este planeta, que es el conflicto que mantienen Rusia con Ucrania. Exactamente, es como vos decís, la otra guerra que tiene en vilo al mundo, Ucrania y Rusia. Rusia invadió Ucrania hace aproximadamente 3 años, va a cumplirse el 24 de febrero próximo. Y recién ahora, 3 años después, luego de 3 años de una guerra incesante, sobre todo una guerra terrestre que dejó cientos de miles de muertos de un lado y del otro, finalmente hay un atisbo de diálogo de paz. Pero es un atisbo de diálogo de paz que excluye a 2 actores centrales, Ucrania y Europa. Hoy finalmente se encontraron en Riyadh, Arabia Saudita, las delegaciones de Rusia, encabezada por su canciller Sergei Lavrov, y la de Estados Unidos, encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio. Allí acordaron 4 puntos. Primero, empezar un diálogo de normalización de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Esto es un giro gigantesco respecto de las últimas administraciones, incluida la de Trump en Estados Unidos. Segundo punto, tratar de empezar el diálogo de paz para solucionar la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania lo antes posible. Tercer punto, tratar de que haya en el futuro cooperación geopolítica. Esto también es un paso gigantesco que da Donald Trump, muy polémico de por sí en la relación con Rusia, una Rusia gobernada por un Vladimir Putin siempre de relación ambigua con Trump. Y finalmente un cuarto punto, que es tratar de que todas estas medidas sean llevadas a buen puerto. Es muy polémica esta reunión. Europa también está, te diría, en pie de guerra diplomática contra Estados Unidos, por un lado, y por otro lado tratando de, digamos, ver cómo navega este momento bisagra de su historia. ¿Por qué es un momento bisagra? Porque hasta ahora la seguridad de Europa estaba básicamente garantizada por Estados Unidos. Estados Unidos le dijo, esto se acabó, el Estados Unidos de Trump, y ahora Europa tiene que empezar a gastar más en su defensa y reorganizarse. Exactamente. Volvemos a los Estados Unidos, en realidad Estados Unidos y Canadá, que vienen con un momento de tensión, y ahora hay un nuevo episodio con un avión. ¿Qué pasó en Canadá? Exacto, un incidente que podría haber sido tremendo, Horacio, pero finalmente tuvo un final agradable porque los 80 pasajeros que viajaban en el vuelo de Delta de Minneapolis, en Minnesota, a Toronto,
salieron ilesos de este accidente bastante cinematográfico. ¿Qué sucedió al aterrizar el Bombardier? Perdóname, Inés, estamos viendo un avión que está ruedas para arriba, digamos. Exactamente, se dio vuelta. Avión. Aterrizó y volcó, efectivamente. De los 80, digamos, de las 80 personas que viajaban, 76 pasajeros, 4 tripulantes, 3 heridos de mucha gravedad, pero el resto completamente ilesos, algunos unas heridas menores, pero totalmente bien el resto del pasaje. Todavía no se sabe qué pasó, Horacio, cómo se llegó a dar vuelta el avión, las pesquisas todavía no han arrojado ningún resultado. Hay ciertas condiciones climáticas como vientos cruzados fuertísimos, la nevada y el hielo que permiten a algunos especialistas pensar que fueron factores climáticos lo que ayudaron a que el avión, lo que llevaron al avión a darse vuelta de esta forma. Una escena que hemos visto pocas veces en un mundo que últimamente vio muchos accidentes de avión. Es verdad, es verdad. Pero lo llamativo es eso, vos decías, bueno, hielo, nieve, pero evidentemente, digamos, no es Tucumán donde no hay nieve y donde no hay hielo. En Canadá habitualmente están estas condiciones y por eso llama la atención la magnitud de este accidente. Sí, totalmente. Además, lo imprevisible, o sea, aterrizó y en el momento que aterrizó empezó a largar chispas y algunas llamas y ahí mismo se dio vuelta. Es un poco lo que están relatando tanto los testigos como el pasaje que obviamente en el momento que empieza a darse vuelta pensaban que ya era el final de sus vidas porque... Sí, obvio. Y además la sucesión de accidentes en los últimos 2 meses, este retorno de los accidentes aéreos en la aviación aerocomercial ha sido bastante marcado. Eso llevaba a digamos, alimentar el susto. No, y evidentemente al ser un aterrizaje no había combustible, o sea, eso favoreció que esto no haya avanzado en un incendio. Inés, para terminar, la situación, el estado de salud del Papa Francisco. Bueno, está supuestamente estable, pasó una buena noche. Este es el último comunicado, Horacio, pero su agenda ha sido totalmente cancelada hasta el domingo y el domingo se verá si efectivamente se cancela para los días siguientes. El Papa va a seguir internado, recordemos que está en una habitación en el Policlínico Gemelli, es una especie de mini Vaticano de la salud. Allí está acompañado de 2 secretarios, una guardia y no se lo puede ver prácticamente. Sí tiene ciertas actividades como leer los diarios, se encuentran sus allegados o comer, se está alimentando bien, pero esta infección en el tracto respiratorio, que recordemos que fue muy grave, empezó como una bronquitis y fue degenerando, lo tiene a mal traer. La salud fue muy inquietante el fin de semana en la salud papal y ahora empieza a estabilizarse. Inés, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Gracias por toda la información. Gracias a ustedes, Horacio. Muchísimas que tengan gracias. Un buen martes. Gracias, igualmente. Era Inés Capdevila desde la redacción del diario La Nación. Rápidamente volvemos a Casa Rosada. Ahí se encuentra el presidente de la Nación y en minutos nada más se va a llevar adelante la conferencia de prensa de Manuel Adorni en la que nos preguntamos, ¿habrá respuestas? ¿Habrá anuncios? Abigail Oliverio está en Casa Rosada. Horacio, así es. Aparentemente la conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni va a ser a las 12:30 horas. Una conferencia que ya se viene postergando. Uno entiende que es porque el presidente está en continua conversación, ya sea con Guillermo Francos, con el propio Manuel Adorni y también con Santiago Caputo, sobre todo por el inconveniente que hubo en la entrevista que se dio a conocer en la jornada de ayer. Lo que nos anuncian es que 12:30 hablaría el vocero presidencial. Hablamos en potencial porque, como yo te comentaba, es una conferencia que se viene postergando, que se suele dar los días miércoles. Bueno, se ha adelantado por el escándalo de las criptomonedas que está atravesando el presidente Javier Milei. Un presidente que llegó cerca de las 11 de la mañana, que por estas horas se encuentra reunido con el vocero presidencial, con el jefe de gabinete y también con Santiago Caputo, delineando qué es lo que van a decir, qué es lo que le van a anunciar al público y a un tema que tiene en vilo a todo el país y también al mundo. Bien, Avi, cualquier novedad, por supuesto, tenés prioridad ahí desde la Casa Rosada. ¿Sigue estando la manifestación que estaba ahí frente al Ministerio de Economía? Sí. Continúa. Continúa la manifestación frente al Ministerio de Economía. No están cortando el tránsito, están todos apostados sobre Plaza de Mayo, pero continúan aquí con algunos bombos, con algunas banderas políticas y van a permanecer aquí, por lo que nos dicen, algunos minutos más.
Gracias, Avi. Cualquier novedad, por supuesto, tenés prioridad para conectarte con nosotros apenas surja algo. Obviamente, el tema del día, repercusiones. Ayer habló el presidente aclaró algunas cosas. En algunos aspectos hay gente que sigue pidiendo explicaciones. ¿Cómo va a evolucionar todo esto? ¿Qué hará la oposición? ¿Qué harán los aliados? ¿Qué va a pasar en el Senado? ¿Qué va a pasar con ficha limpia? ¿Qué va a pasar con el pliego de los jueces? ¿Desactivan la candidatura de Lijo? Volvemos de la pausa y tenemos mucha más información.